¿Qué se necesita para quebrar un espíritu humano? Es una tragedia única y abrumadora, un hachazo que destroza el alma, o es una sucesión de cortes más finos, una muerte lenta por 1000 pequeñas crueldades, hasta que no queden más que los escombros de quien una vez fuiste. La ciudad no responde. Es una espectadora silenciosa, un laberinto de hormigón y luz que presencia millones de caídas y ascensos cada día, sin tomar partido. Sus rascacielos, como lápidas de cristal y acero, albergan los ecos de sueños realizados y futuros desechos. Y cuando tocas fondo, cubierto por el polvo del olvido, ¿qué se necesita para resurgir? Historias como la que estás a punto de escuchar nos recuerdan el poder de la resiliencia y las conexiones inesperadas que pueden cambiarlo todo. Son una guía hacia la esperanza en los momentos más oscuros. Si crees que incluso la noche más larga se puede superar con un solo y valiente acto de bondad, suscríbete a nuestro canal ahora y activa las notificaciones, porque el viaje de hoy reafirmará tu fe en la fuerza de la humanidad. En las calles de esta metrópolis que nunca duerme, Carmen vivía. Vivir, quizás, era una palabra demasiado generosa. Sobrevivió. Para el mundo que pasaba a su lado en un torbellino de prisa e indiferencia, ejecutivos hablando por celular, turistas asombrados, parejas enamoradas, era invisible. Una anomalía en el paisaje urbano, una falla en el sistema que la mayoría prefería ignorar. Su cuerpo se había convertido en un capullo de ropa desgastada, capas de ropa que la protegían no solo del frío cortante que soplaba entre los edificios, sino también de las miradas. Sus ojos, sin embargo, delataban la fachada del abandono. Eran claros, agudos y peligrosamente inteligentes. No miraban al suelo con súplica, sino que se elevaban a la cima de los gigantes de concreto, siguiendo sus líneas y curvas con el análisis crítico de un experto. Nadie que la viera podría imaginar que, tras esa apariencia desolada, residía la mente que había diseñado algunos de esos mismos edificios. La mente de una arquitecta brillante, una mujer aplaudida en salas de juntas, cuyas manos firmaron contratos millonarios y diseñaron el futuro. Pero el destino, a veces, es un arquitecto brutal, y la vida de Carmen había sido demolida hasta sus cimientos, dejando solo una frágil estructura expuesta a la intemperie. Lo que nadie, ni siquiera ella, en sus momentos más oscuros, pudo prever fue que su obra más grande e importante aún estaba por construirse. El sol de la tarde, un disco dorado en un cielo azul pálido, proyectaba largas sombras sobre el parque, un oasis de vida en medio de la jungla de asfalto. Para Carmen era un refugio. Aquí el incesante ruido de la ciudad se ahogaba con sonidos más suaves, el susurro de las hojas, el arrullo de las palomas y la risa distante de los niños. El hambre retumbaba en su estómago, una compañía constante e indeseable, pero era un dolor físico con el que había aprendido a vivir. El hambre que realmente la consumía era otra, más profunda y dolorosa, el hambre de su alma por un propósito, por un ápice de dignidad, por un solo momento en el que pudiera sentirse útil de nuevo. Su ritual diario era una lección de supervivencia. Encontrar un lugar seguro, observar, esperar, evitar problemas, evitar a la policía, evitar el castigo. La invisibilidad era su armadura. Su mirada vagaba sin foco, un mecanismo de defensa para evitar fijarse en algo demasiado tiempo, para evitar desear lo que no podía tener. Pero entonces, un sonido agudo y persistente atravesó su apatía. Un grito de pura y absoluta frustración infantil. Cerca de un gran árbol frondoso, un niño de unos 7 años, Mateo, estaba de pie junto a una pequeña bicicleta volcada. La cadena se había resbalado y se había enganchado de forma complicada, y sus pequeñas manos, cubiertas de grasa, tiraban de ella en vano. Las lágrimas no eran de una rabieta,
ni de un berrinche. Corrían por su rostro en un silencio desolador que era más conmovedor que cualquier sollozo. Era el grito de alguien que ya está acostumbrado a la decepción. Al otro lado del césped, en un banco de madera, su padre, Gabriel, lo observaba. Gabriel era un hombre que irradiaba poder y control, un gigante de la construcción cuya mente funcionaba como una calculadora, siempre midiendo ángulos, costos y riesgos. Construyó imperios de cristal y acero, comandó ejércitos de ingenieros y abogados. Pero en los últimos 12 meses se había vuelto completamente incapaz de arreglar lo más importante de su vida, la alegría de su hijo. Desde que falleció su esposa, el alma vibrante de su hogar, la sonrisa de Mateo, había desaparecido con ella. Gabriel intentó llenar el vacío con terapeutas, juguetes caros, viajes. Nada funcionó. El niño se había refugiado en un capullo de dolor silencioso. A Gabriel se le encogió el corazón al ver a Carmen ponerse de pie. Una alarma le sonó en la cabeza. Todos sus instintos protectores, agudizados por la vida en la gran ciudad y su posición de poder, gritaron. Vio la figura harapienta acercarse a su posesión más preciada y su mente proyectó los peores escenarios. Una exigencia de dinero, un asalto, un peligro indefinido. Cerró su portátil con un clic brusco, con los músculos tensos, listo para ponerse de pie e intervenir. Pero algo lo detuvo. Había una vacilación en el andar de Carmen, una cautela, casi una delicadeza en su postura que no encajaba con el peligroso estereotipo que se había creado. No fue directa hacia el chico. Se detuvo a una distancia respetuosa, como pidiendo permiso para entrar en un espacio sagrado. Con la voz ronca por la falta de uso, pero sorprendentemente suave, habló. «Las cadenas pueden ser tercas, ¿verdad?», dijo, ladeando la cabeza. «Les gusta creer que son más fuertes que nosotros». Mateo levantó la vista con los ojos rojos e hinchados por el dolor y asintió, sollozando. Carmen se arrodilló lentamente, sin importarle ensuciarse aún más los pantalones desgastados con la hierba húmeda. No se acercó. «¿Sabes?», continuó, «el secreto no es la fuerza, es la habilidad. Tienes que entender cómo funciona cada pequeño eslabón, como un rompecabezas. ¿Puedo echar un vistazo?». Mateo dudó, sus grandes ojos marrones escrutando la distante figura de su padre. Gabriel se quedó paralizado, con una tormenta de dudas y prejuicios en su interior. Observó la interacción, la distancia, la postura inofensiva de la mujer y contra todo instinto, esperó. Fue el chico quien tomó la decisión. Con un pequeño, casi imperceptible asentimiento, le dio permiso a Carmen. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Las manos de Carmen, callosas y marcadas por las calles, se movían con una precisión y delicadeza que desmentían su apariencia. No se limitó a tirar de la cadena con fuerza bruta. La estudió con la mirada clínica de una experta. Giró el pedal hacia atrás con una mano, mientras con la otra guiaba la cadena, alineando los dientes del engranaje con los eslabones metálicos. Sus dedos se movían con memoria muscular, una fluidez que pertenecía a otro mundo, el mundo de las mesas de dibujo, los cálculos de tensión y la mecánica de precisión. Era el movimiento de un cirujano, un ingeniero, un arquitecto. En menos de un minuto, con un satisfactorio clic, la cadena volvió a su lugar. Se levantó limpiándose la grasa de las manos con un periódico arrugado que sacó del bolsillo. «Aquí tienes, como nueva», dijo. «Pruébala ahora». Mateo, con los ojos abiertos de asombro, se subió a su bicicleta. Pedaleó, titubeante al principio, y luego la cadena giró suavemente, sin hacer ruido. Dio una vuelta, luego otra, cada vez más rápido. Y entonces el sonido que Gabriel creía haber perdido para siempre, el sonido que valía más que todos sus edificios, resonó por el parque. Una risa,
Una risa genuina, libre, cristalina. El chico detuvo la bicicleta delante de Carmen con una sonrisa radiante, transformándole el rostro. Gracias. ¿Cómo supiste hacer eso? Y fue en ese momento que el destino, el arquitecto brutal, reveló su primera carta irónica. Carmen le devolvió la sonrisa, pero fue una sonrisa melancólica, un espasmo de dolor que no llegó a sus ojos. Construía cosas, respondió en voz baja, cosas mucho más grandes que bicicletas. La curiosidad del niño se despertó. ¿Cómo qué? ¿Como edificios? Mi padre construye edificios. Vivo en un edificio muy alto. Se llama Edificio Solare, el nombre. El nombre golpeó a Carmen como una onda expansiva, robándole el aire de los pulmones. Edificio Solare. Su obra maestra, el proyecto que la hizo famosa, que puso su rostro en la portada de las revistas de arquitectura, el edificio que representó la cúspide de su carrera, el símbolo de todo lo que había logrado y, en consecuencia, de todo lo que había perdido. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una máscara de dolor tan profundo y crudo que incluso el pequeño Mateo dio un paso atrás, su alegría infantil marchitándose ante esa agonía incomprensible. Una solitaria lágrima, una traidora, escapó y trazó un camino limpio por su mejilla sucia. Al otro lado del parque, Gabriel, que se acercaba con el corazón ligero al escuchar la risa de su hijo, se detuvo bruscamente. No había escuchado la conversación, pero vio el cambio instantáneo en el rostro de la mujer. Vio la alegría convertirse en dolor visceral. El misterio que lo había hecho dudar ahora se profundizaba en un abismo. ¿Quién era aquella mujer capaz de realizar un milagro y en el instante siguiente parecer cargar con todo el peso del mundo sobre sus hombros? Gabriel cruzó el césped. Cada paso acortaba la distancia física, pero ensanchaba el abismo de su confusión. La risa de su hijo aún resonaba en sus oídos, una melodía dulce e imposible, pero la mirada de agonía en el rostro de Carmen era una nota discordante y perturbadora. Se detuvo frente a ella, observando la rapidez con la que recomponía su máscara de neutralidad, un muro que había construido con años de práctica en las calles. La miró a ella y luego a su hijo, que ahora charlaba animadamente con la mujer sobre los detalles de la bicicleta, y la decisión se consolidó en su mente. No era una decisión lógica. No pasaría ninguno de sus análisis de riesgo corporativo. Era una apuesta desesperada de un padre que acababa de presenciar un pequeño milagro. Se presentó con la voz llena de la autoridad natural de alguien acostumbrado a dar órdenes, pero atenuada por una vulnerabilidad que lo sorprendió. Fue directo al grano, un hombre práctico incluso en medio de lo extraordinario. Explicó con brutal honestidad que nada, ni los mejores terapeutas, ni los juguetes más caros, ni los viajes más exóticos, había conseguido sacarle una risa a Mateo en un año. Y ella, una completa desconocida, lo había logrado en menos de 5 minutos. Entonces llegó la oferta tan surrealista, tan fuera de lugar, que Carmen al principio pensó que era una alucinación provocada por el hambre o el agotamiento. Le ofrecía un trabajo, una habitación, comida, un salario decente por cuidar de Mateo, por ser su niñera, por estar allí. El mundo de Carmen dio un vuelco violento. El miedo lo precedió, un pánico frío y paralizante. Volver a encerrarse en un muro, a la rutina, a la proximidad de un mundo que la había escupido de forma tan espectacular, parecía una prueba imposible. La calle, con toda su crudeza, era predecible. La invisibilidad era una forma de seguridad. Volver a ser vista, ser juzgada, ser vulnerable, era aterrador. ¿Y si descubrían quién era? ¿Y si fracasaba? La caída esta vez vendría de un lugar aún más alto. Sin embargo, bajo las densas capas de miedo, una pequeña llama de esperanza, frágil y tenaz, comenzó a arder. Miró el rostro sonriente de Mateo, un rostro que ella con sus propias manos y palabras había ayudado a iluminar. Y él sintió
una punzada de un sentimiento olvidado hacía mucho tiempo, casi ajeno. El propósito, el recuerdo de su hermano, el dolor de no poder ayudarlo más, se mezclaba con la imagen de ese chico que necesitaba ayuda ahora. Con una voz apenas un susurro, temblorosa por la emoción y el desuso, aceptó. El viaje a casa de Gabriel fue un choque cultural y sensorial. El interior del lujoso coche, un sedán alemán, era un capullo de silencio y cuero. El olor a nuevo y al aire acondicionado filtrado contrastaba marcadamente con los olores de la ciudad a los que estaba acostumbrada. Carmen se sentía como una falsificación, una pieza de museo polvorienta colocada en una vitrina estéril. Cada paso veía la ciudad desde una perspectiva diferente, la perspectiva de alguien que mira desde dentro hacia afuera, y no al revés. Fue un viaje corto, pero se sintió como una vida de distanciamiento social. Llegaron a un barrio exclusivo con muros altos y cámaras de seguridad, y se detuvieron frente a una imponente puerta que se abrió silenciosamente. Apareció la mansión. Era una fortaleza de diseño contemporáneo, líneas rectas, vidrio, hormigón visto y acero, una magnífica obra arquitectónica impresionante en su escala y ambición. Carmen, la arquitecta, notó la complejidad de la estructura, la calidad de los materiales. Pero Carmen, la mujer, sintió un escalofrío en el alma. La casa rezumaba riqueza, poder, pero no había ni un atisbo de calidez. Era una casa diseñada para impresionar, no para abrazar. Al abrir Gabriel las enormes puertas de entrada, un silencio profundo y pesado los envolvió. Era la casa de un hombre adinerado, pero no un hogar. Era una mansión de sombras, donde el eco de la pérdida resonaba en cada pasillo pulido y techo de triple altura. Gabriel la condujo por habitaciones amplias e impersonales. La decoración era impecable, como salida de una revista de diseño, pero parecía intacta, sin habitantes. Era el hogar de un hombre que había perdido su ancla y ahora flotaba a la deriva en su propia opulencia. Finalmente, llegaron a un pasillo en el piso superior y él abrió la puerta de una habitación de invitados. Era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido en años. Una cama suave y acogedora con docenas de almohadas, un baño privado de mármol y un ventanal que se extendía del suelo al techo y daba a un jardín perfectamente cuidado, casi artificial en su perfección. Era el paraíso, pero para Carmen se sentía como una jaula dorada, un lugar al que no pertenecía. Fue entonces cuando su mirada se posó en un objeto en la pared del pasillo, estratégicamente colocado frente a la puerta de su nuevo dormitorio. Era una gran fotografía familiar, tomada en tiempos más felices, en un estudio profesional. En ella Gabriel sonreía de verdad, una sonrisa amplia y genuina que transformaba su rostro severo, haciéndolo casi juvenil. Mateo, un niño más pequeño, estaba sobre sus hombros, riendo con la boca abierta, la personificación de la alegría infantil. Y junto a ellos, su mano descansando suavemente sobre el brazo de Gabriel, estaba una mujer de radiante belleza y ojos vibrantes. La esposa, la madre, el alma ausente de esa casa. En ese momento, el peso de la realidad se desplomó sobre Carmen con la fuerza de una losa de hormigón. No estaba allí solo para arreglar bicicletas o supervisar juegos. Ocupaba el espacio sagrado, el vacío dejado por esa mujer. La mirada de la fotografía pareció penetrarla, interrogándola, evaluándola. Carmen sintió el dolor de esa familia como si fuera el suyo propio, y la dolorosa y aplastante ironía de su situación la asfixió. Ella, que no había logrado salvar a su familia, que había perdido a su hermano, su nombre, su propia vida, estaba allí, como una impostora, para intentar reconstruir los pedazos de otra. La mansión, con todo su lujo y comodidad, de repente parecía el lugar más solitario y aterrador del mundo.
Los primeros días en la mansión fueron un ejercicio de disonancia. Carmen despertó bajo sábanas de algodón egipcio, pero su cuerpo aún conservaba el recuerdo del cartón duro. Se bañó en una ducha con una presión de agua que parecía un lujo pecaminoso, recordando las semanas sin un baño de verdad. Comió comidas preparadas por una cocinera, pero su estómago aún se encogía con la ansiedad de la incertidumbre. Se movía por los silenciosos pasillos como un fantasma, asustada por su propio eco, sintiéndose una impostora con cada buenos días que intercambiaba con los demás sirvientes, quienes la miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. La opulencia que la rodeaba era un recordatorio constante del abismo que la separaba de su pasado. Pero toda esa incomodidad se desvaneció en cuanto estuvo con Mateo. Con el niño no había pretensiones ni jerarquías. Solo había una silenciosa necesidad mutua de sanación, y Carmen, intuitiva y casi inconscientemente, recurrió a la única herramienta que aún tenía, el único lenguaje que dominaba: la arquitectura. No le interesaban los costosos videojuegos, ni los juguetes electrónicos que se amontonaban en la habitación de Mateo. En cambio, transformó la enorme y desaprovechada sala de juegos en un estudio creativo improvisado. Cajas de cartón vacías, rollos de papel, reglas, tijeras y tubos de pegamento se convirtieron en sus herramientas. Empezó a enseñarle a Mateo no solo a construir, sino a crear. Su primer proyecto fue una fortaleza. Toda estructura necesita cimientos sólidos para no caerse, ni siquiera con el viento, explicó mientras cortaba trozos de cartón grueso. Nuestros recuerdos y la gente que amamos son nuestros cimientos. Mateo ayudó a pegar las paredes en silencio. Otro día, construyeron un intrincado puente para conectar dos mesas. Los puentes sirven para conectar lugares que están separados, dijo Carmen. A veces, cuando estamos tristes, nos sentimos como en una isla, pero siempre hay una manera de volver a construir un puente. No solo construían maquetas, construían un lenguaje visual y táctil para las emociones. El dolor de Mateo, que antes era un nudo silencioso e incomprensible en la garganta, empezó a desplegarse en forma de ciudades de cartón, casas con jardines secretos donde podía ocultar sus sentimientos y edificios altos con tejados para acercarse a las estrellas, como él mismo decía, donde estaba su madre. Literalmente, estaba construyendo un mundo donde se sentía seguro. La transformación del niño fue notable y gradual. El silencio dio paso a preguntas curiosas sobre ángulos, equilibrio y estructuras. La apatía dio paso a la emoción de ver cómo un proyecto complejo tomaba forma a partir de materiales sencillos. Y lo más importante, la risa que Carmen había despertado en el parque empezó a resonar con más frecuencia por las paredes de aquella fría mansión, llenando los espacios vacíos con el sonido de la vida. Gabriel oía estos sonidos al llegar a casa del trabajo. Al principio mantuvo la distancia, un observador cauteloso en su propia casa. Vio a su hijo antes solitario y apático, ahora concentrado y hablador, explicando con orgullo los proyectos que él y Carmen habían creado. Vio a Carmen sentada en el suelo, completamente absorta, tratando una caja de zapatos con la misma seriedad y concentración con la que antaño había tratado una maqueta de $1.000.000. Una inmensa y desconcertante gratitud creció en su interior, pero era una gratitud compleja, mezclada con una punzada de algo que no se atrevía a nombrar. Estaba feliz, inmensamente feliz por su hijo, pero se sentía un extraño ante esa complicidad que ambos habían creado, un lenguaje secreto de cartón y pegamento del que él no formaba parte. Una noche, exhausto tras un día de tensas reuniones y decisiones millonarias, Gabriel llegó temprano a casa. El silencio lo recibió, pero no era el silencio pesado y opresivo de antes. Era una quietud suave y apacible. Buscó a Mateo en su habitación, pero no lo encontró.
guiado por una intuición, fue a la amplia sala de estar y los encontró. Ambos se habían quedado dormidos en el gran sofá, con la cabeza de Mateo apoyada en el hombro de Carmen y la mano de ella apoyada protectoramente en su espalda, en un gesto de maternidad pura e inconsciente. Sobre la alfombra persa, a sus pies, estaba su obra maestra hasta la fecha, una maqueta detallada de una ciudad feliz. Había una plaza central, arbolitos hechos con cerillas y un delicado puente que cruzaba un río imaginario de celofán azul. Era la manifestación física de la sanación de su hijo. Conmovido, Gabriel agarró una manta de lana doblada sobre un sillón para protegerlos del frío aire acondicionado. Al inclinarse y extender la tela sobre ellos, su mano rozó accidentalmente la de Carmen. Una descarga, no una descarga eléctrica, sino una oleada de calidez, de vida, de una conexión humana pura que no se había permitido sentir en más de un año. Lo golpeó con la fuerza de un rayo, rompiendo una considerable astilla de la gélida armadura que había construido alrededor de su corazón. La sensación fue tan intensa, tan inesperada y tan desconocida que lo sobresaltó. Retrocedió como si se hubiera quemado, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. De pie allí, en la tenue luz de la habitación, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por los enormes ventanales, Gabriel miró a la mujer dormida, la figura anónima que había rescatado de la calle por capricho, y comprendió, con una mezcla de pavor y fascinación, que ella no solo estaba reconstruyendo el mundo de su hijo, ella amenazaba silenciosamente con demolerlo. Las semanas se convirtieron en meses, y una frágil, casi increíble rutina de paz se apoderó de la mansión en sombras. El sol parecía haber vuelto a entrar en la casa, guiado por la risa cada vez más frecuente de Mateo. Carmen ya no se sentía una impostora, sino un engranaje funcional, quizás incluso esencial, en esta pequeña y rota máquina familiar. Había encontrado un lugar, un propósito. La arquitectura, antaño la fuente de su mayor orgullo y su mayor dolor, se había convertido en una herramienta de sanación. Incluso Gabriel empezó a bajar la guardia. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo en casa, llegando a menudo a tiempo para ver el progreso de los proyectos de cartón. De vez en cuando se sentaba en el suelo con ellos, ofreciendo sugerencias con una sonrisa contenida. Su admiración por la inteligencia y la amabilidad de Carmen crecía cada día. Por primera vez en mucho tiempo, los tres se sentían como una familia improvisada, unida por circunstancias extrañas, pero genuina en su creciente cariño. Era una felicidad tan nueva y delicada que Carmen temía respirar demasiado profundamente, no fuera a ser que se la esfumara. Pero la calma era una fina capa de hielo sobre aguas profundas y turbulentas, y el hielo comenzó a agrietarse un martes por la noche. Gabriel decidió organizar una cena de trabajo en casa para celebrar el próximo gran proyecto de su constructora, una muestra de poder y confianza para inversores y socios. El comedor, que rara vez se usaba, estaba decorado con porcelana fina y cristal. El aire estaba cargado con el olor a comida cara y charlas de negocios. Carmen ayudó a servir, manteniendo un perfil bajo, casi invisible. En el centro de todo estaba Gabriel, mostrando con orgullo la maqueta y los planos de su proyecto más nuevo y ambicioso, el complejo Horizon Towers, de oficinas y torres residenciales. Señaló con entusiasmo el mapa de la ciudad, mostrando su ubicación privilegiada, y luego nombró el barrio que sería completamente demolido para dar paso a las torres, el barrio histórico de la Esperanza. El nombre la impactó como el eco de un pasado doloroso, la voz de un fantasma que creía silenciado. La sangre le heló las venas y la bandeja que sostenía le temblaba en las manos. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a la mesa donde estaban extendidas las plantas, fingiendo recoger vasos vacíos. Sus ojos, sin embargo, devoraron el mapa.
Las líneas, los nombres de las calles, Rua das Acacias, Praça da Memoria, Travessa do Sol. No había duda, estaba allí. Era el humilde barrio donde había alquilado un pequeño y modesto apartamento para cuidar de su hermano en los últimos y más difíciles meses de su vida. Ese asfalto desgastado guardaba el sonido de sus pasos cansados al regresar de la farmacia. El banco de madera de la plaza guardaba el recuerdo de su última conversación coherente bajo el sol de la tarde. La fachada desconchada del pequeño edificio guardaba la imagen de su último adiós, la última vez que lo vio con vida. Y Gabriel, el hombre que la había rescatado de la miseria, planeaba borrarlo todo de la faz de la tierra, reemplazando sus recuerdos más sagrados con torres de lujo impersonales y estériles. Toda la felicidad, toda la seguridad, toda la paz que había sentido en los últimos meses se había desmoronado. La mansión se había convertido de nuevo en una jaula, y la bondad de Gabriel ahora parecía una cruel y repugnante forma de traición, incluso si él desconocía su crimen. Vivía bajo el techo del hombre que le destrozaría el corazón. La ironía era tan brutal que la repugnaba. Días después, Gabriel, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba en su interior, anunció la gran gala anual de la empresa. Con genuino entusiasmo, insistió en que asistiera, no como empleada, sino como su compañera. «Ahora formas parte de esta familia, Carmen», dijo, con una sinceridad que la hirió profundamente. Para él, era un gesto de inclusión, de respeto. Para Carmen, era su única oportunidad desesperada de confrontarlo, de rogarle que no destruyera el último santuario de su memoria. La noche de la fiesta, con un vestido de seda azul oscuro que Gabriel le había regalado, se sintió como una actriz en un escenario desconocido, interpretando un papel sin ensayar. La música a todo volumen, las risas forzadas, el brillo de las joyas, todo parecía burlarse de la angustia que la consumía. Finalmente, divisó a Gabriel al otro lado de la sala abarrotada. Estaba en la cima de su poder, riendo, brindando, rodeado de hombres y mujeres que representaban el poder y el dinero de la ciudad. A su lado, como una sombra, estaba su socio mayoritario, el hombre que compartía sus triunfos. Armándose de todo el coraje que tenía, Carmen comenzó a abrirse paso entre la multitud. Su intención era simple, una súplica desesperada, una súplica sincera. Pero al acercarse, el compañero de Gabriel se giró y su rostro quedó completamente iluminado por los focos de la sala. El tiempo se detuvo. El sonido de la sala desapareció, reemplazado por un agudo zumbido en sus oídos. Se quedó sin aire. No era un rostro cualquiera. Era Ricardo Valencia, el encantador y persuasivo asesor financiero que la había convencido de invertir todos sus ahorros. El hombre que se había ganado su confianza, que le había prometido un futuro brillante y que de la noche a la mañana había desaparecido con su dinero, sus sueños y su vida, dejándola en una pobreza abyecta que la había llevado a la calle. El artífice de su caída estaba allí, sonriendo, como la mano derecha del hombre que, sin que ella lo supiera, ahora amenazaba con destruir lo que quedaba de su alma. El pasado y el presente no solo habían chocado, habían estallado en un cataclismo silencioso dentro de ella, y la súplica en sus ojos había sido reemplazada por el fuego de la furia más pura, justa y devastadora. El tiempo parecía plegarse sobre sí mismo mientras Carmen cruzaba la habitación. Cada paso era pesado, deliberado, una marcha fúnebre por la inocencia de Gabriel y la frágil vida que había construido. El ruido de la fiesta, las risas, la música, todo se convirtió en un zumbido distante e informe en sus oídos. Un ruido blanco que se sumaba a la tormenta que se cernía sobre su mente. El universo entero se había contraído, conteniendo solo 3 personas en esa habitación abarrotada. Ella, la encarnación de su éxito robado,
y el hombre que, sin saberlo, se había convertido en cómplice de la destrucción definitiva de su alma. La súplica que había planeado murió en sus labios, estrangulada por la bilis de la traición. En su lugar nació un fuego purificador, una furia forjada en el dolor de años de injusticia, humillación y hambre. Ya no había venido a suplicar. Había venido a recuperar su propia historia, a gritar su verdad en el templo de su opulencia. Gabriel se encontraba en el pequeño escenario instalado en la sala, en medio de un brindis, con Ricardo a su lado, sonriendo y brindando por el brillante y próspero futuro de Horizon Towers. Fue en ese momento que la voz de Carmen, clara y nítida como un cristal, resonó en la sala, incluso sin ser gritada. Este futuro se construirá sobre mentiras y ruinas. El micrófono de Gabriel captó sus palabras, amplificándolas por toda la sala. La música se detuvo bruscamente. Las conversaciones cesaron a media frase. Miles de miradas se posaron en la mujer de vestido azul oscuro, cuyo rostro estaba marcado por un dolor y una ira tan palpables que era imposible ignorar. Gabriel, paralizado, bajó su copa. La confusión y la irritación se reflejaban en su rostro. Carmen lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Ricardo Valencia, quien palideció al instante, con la sonrisa depredadora congelada en sus labios. La identificación brilló en sus ojos por una fracción de segundo, seguida de pánico puro. Su voz, cada vez más fuerte, con todos los celulares apuntándola, Carmen comenzó a narrar. No gritó. Habló con precisión quirúrgica y letal, su voz resonando con la autoridad de quien dice la verdad absoluta. Les contó a todos sobre un arquitecto prometedor que confió sus ahorros, su futuro y el legado de su familia a un carismático asesor financiero. Contó cómo la engañó con promesas vacías y documentos falsos, cómo la elogió por su ingenio mientras, a sus espaldas, malversaba sus fondos. Y contó cómo, un día, simplemente desapareció, dejándola solo con vergüenza, deudas y la ruina que la llevaron, paso a paso, a la calle. Este hombre, concluyó, con la voz temblorosa por la furia contenida, señalando a Ricardo con un dedo acusador, me ha robado el nombre, el dinero y la vida. Se llama Ricardo Valencia y es un ladrón. Una exclamación colectiva recorrió la sala. La conmoción era palpable. Ricardo empezó a tartamudear, a balbucear negaciones incoherentes, llamándola loca, oportunista, pero su rostro sudoroso y sus ojos asustados eran una confesión más elocuente que cualquier palabra. Antes de que Gabriel pudiera procesar la primera bomba, antes de que pudiera siquiera formular una pregunta, Carmen se volvió hacia él. Tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de un dolor profundo y violento, el dolor de una herida reabierta. Le dijo que el barrio de la Esperanza no era solo un conjunto de viejos edificios en un terreno valioso, como él había dicho en su discurso. Era el lugar donde había tomado de la mano a su hermano cuando la vida lo abandonó. Era el último pedazo de tierra en el mundo que aún guardaba un recuerdo sagrado para ella, un lugar cuyo nombre, Esperanza, era lo único que le quedaba desde hacía mucho tiempo. Su voz se alzó cargada de acusación, y Gabriel fue como un golpe físico, dejándolo sin aliento. Me diste un techo, Gabriel, pero quieres derribar mi único hogar. Me diste un trabajo, pero eres cómplice del hombre que destruyó el mío. Ambos a su manera, con su avaricia e ignorancia, son los artífices de mi destrucción. La frase final selló el destino de la noche, resonando en el silencio sepulcral de la sala. Una frase para que todos la oyeran. Uno me robó el futuro y el otro quiere borrar mi pasado. El caos controlado de la fiesta se convirtió en un caos real. Los invitados susurraban conmocionados, algunos retrocediendo de Gabriel y Ricardo como si estuvieran infectados.
Gabriel miró a una Carmen devastada y a un Ricardo aterrorizado, su mente una pantalla en blanco, un cortocircuito incapaz de asimilar la magnitud de esas dos verdades. Pero Carmen no esperó un veredicto. No les dio el poder de despedirla, consolarla ni juzgarla. Con una última mirada de profunda e inflexible traición a Gabriel, le dio la espalda a todo, a la fiesta, a la seguridad, a la vida que apenas había comenzado a reconstruir. Caminó con la cabeza en alto entre la multitud que se abría paso como el mar, y las grandes puertas de la mansión se cerraron tras ella con un golpe sordo y final. Estaba sola de nuevo en la oscuridad de la noche, pero la mujer que salió de esa casa no era la misma que había entrado meses antes, no era la víctima que regresaba a las sombras. Ella era una guerrera, con el corazón roto, pero con el espíritu encendido, que no se alejaba de una vida, sino que se dirigía hacia una batalla que ahora estaba decidida a ganar a cualquier coste. En la mansión, el silencio que siguió a la partida de Carmen fue más ensordecedor que cualquier explosión. La fiesta terminó, no con un final gradual, sino con una implosión repentina. Los invitados se marcharon entre susurros y miradas de reojo, dejando a Gabriel solo en medio de los escombros de su celebración. Su mundo perfectamente ordenado y predecible se hizo añicos en una sola noche. Enfrentado a la cruda realidad, actuó con la rapidez y brutalidad que lo habían convertido en un titán en su campo. Lo primero que hizo fue acorralar a Ricardo en su oficina y cerrar la puerta con llave. No había lugar para la negación. En los ojos de su compañero, Gabriel no vio a un hombre agraviado, sino el pánico abyecto de un estafador al descubierto. La verdad de la acusación de Carmen era innegable. Impulsado por una culpa abrumadora y un deseo desesperado de reparar el daño causado, Gabriel utilizó sus vastos recursos para iniciar una investigación inmediata. En menos de 48 horas, abogados e investigadores privados descubrieron la verdad, más fea de lo que había imaginado. Un rastro de fraude, pequeños negocios arruinados y vidas destruidas, con Ricardo Valencia en el centro de todo. Mientras tanto, Carmen no regresó a la oscuridad. La guerrera que había despertado en ella tenía un campo de batalla que dominar. No fue a un refugio, no fue a su antiguo rincón. Fue directa al barrio de la Esperanza. Allí encontró una comunidad de personas resignadas, temerosas de perder sus hogares, sus historias, sus vidas. Ya habían protestado, ya habían luchado, pero contra la maquinaria de dinero y poder de la constructora de Gabriel, habían perdido la esperanza. Pero cuando vieron la pasión, la furia y, sobre todo, la experiencia en los ojos de Carmen, algo cambió. En un salón comunitario polvoriento, bajo luces fluorescentes parpadeantes, extendió grandes hojas de papel sobre una mesa vieja y comenzó a hacer lo que había nacido para hacer. Empezó a dibujar. Su genio, latente y reprimido durante tanto tiempo, despertó con toda su fuerza. No creó un plan de protesta, creó un plan de renacimiento, un proyecto de revitalización que era, en sí mismo, una obra de arte e ingeniería social. Preservó fachadas históricas, creó plazas y jardines donde antes había hormigón y rediseñó espacios interiores para hacerlos más humanos, más sostenibles, con soluciones económicas y de alto impacto. Ya no luchaba solo por su pasado, diseñaba el futuro de cientos de personas y ellas, a su vez, la nombraron su líder, su arquitecta, su esperanza. Gabriel, tras despedir sumariamente a Ricardo y entregar el expediente completo de sus crímenes a las autoridades, fue en busca de Carmen. Sus guardaespaldas no la encontraron. Fue Mateo, desconsolado por la repentina partida de Carmen, quien le dio la pista. Le encantaban las historias de ese barrio, dijo el chico. Gabriel fue allí, con el corazón apesadumbrado por la vergüenza y una reticente admiración. Esperaba encontrarla debilitada, quizá arrepentida.
En cambio, al entrar en el salón comunitario, la escena lo dejó sin aliento. Allí estaba Carmen, de pie frente a un cuadro, explicando su proyecto a los residentes. No parecía una víctima. Estaba radiante, poderosa, llena de una energía y una confianza que él nunca antes había visto. Gesticulaba, explicaba, inspiraba. Estaba viendo a la verdadera Carmen en su plenitud, la arquitecta genial, la líder nata. La mujer a la que casi había destruido estaba, de hecho, construyendo algo mucho más valioso que sus lujosas torres. Esperó a que terminara. Cuando cesaron los aplausos entusiastas, se acercó. Un tenso silencio invadió la sala. La gente lo reconoció al enemigo y se preparó para acosarlo. Pero él levantó la mano, pidiendo paz. Se detuvo frente a ella y su disculpa no se concretó en floridas palabras de arrepentimiento. Su disculpa se concretó en hechos. Le entregó 2 documentos. El primero era una copia de la carta de renuncia de Ricardo Valencia y la notificación de la acción penal que su empresa estaba emprendiendo en su contra. El segundo era un nuevo contrato. Con una mirada de arrepentimiento y profunda admiración, le explicó que el proyecto Horizon Towers estaba oficialmente cancelado. El nuevo contrato, redactado por sus abogados la noche anterior, la nombraba arquitecta principal y socia mayoritaria del recién creado Hope Revitalization Project. Su proyecto no solo pedía perdón, se rendía. Le entregaba el poder, los recursos y la plataforma para sanar la herida que él había creado, para reconstruir no solo el barrio, sino su propia carrera en sus propios términos. Sus manos se tocaron sobre los papeles y en ese gesto se construyó una base nueva y mucho más sólida, una base de respeto mutuo, de verdad y de redención. Años después, el barrio de La Esperanza es un caso de estudio global de arquitectura conmovedora. Sus calles son vibrantes, sus edificios históricos restaurados brillan bajo el sol, y en el centro de todo, una plaza bulliciosa con un jardín diseñado por Mateo, que lleva el nombre del hermano de Carmen. Caminando por esta misma plaza una tarde, vemos a un Gabriel más sereno, de la mano de Carmen. Junto a ellos, Mateo, un adolescente alto y sonriente, señala un detalle en uno de los edificios, hablando de su integridad estructural con la mujer a la que ha aprendido a llamar madre. Ya no son 3 almas heridas unidas por casualidad. Son una familia forjada en la crisis y cimentada sobre una base de verdad, propósito y amor. Al recordar el legado que han construido juntos, son prueba viviente de que las estructuras más sólidas y hermosas no están hechas de acero y cristal, sino de empatía, y que a veces hay que demoler por completo un futuro planificado para tener la oportunidad de construir un presente que realmente valga la pena. La historia de Carmen nos enseña que sin importar cuán profunda sea la caída, la fuerza para resurgir reside en nuestro propósito y en las conexiones que nos atrevemos a forjar. Nuestros mayores traumas no tienen por qué definir nuestro destino. Con valentía pueden convertirse en la base de nuestra obra más grande y significativa. ¿Qué te pareció la experiencia de Carmen? ¿Qué lección aprendes de esta increíble historia de superación y redención? Comparte tu opinión en los comentarios, porque leemos y valoramos cada una de ellas. Y si las historias con propósito y emoción te inspiran a ser mejor persona, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite una dosis de esperanza y, por supuesto, suscribirte para recibir más historias que llegan al alma. Hasta la próxima.